Venidos en honor a nuestro encuentro de Alja del día de hoy. Empecemos con este cante tan alegre porque hoy vamos a hablar de, puede ser el avenir de nuestra querida lengua y de nuestra querida cultura, y esto seguro es una alegría para el corazón. Como cada semana vos voy a saludar con nuestro ya tradicional buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros en todas bandas del mundo que venís aquí a partillar sobre nuestra lengua y sobre nuestra cultura. Cada semana nos da mucha alegría poder hacer esto. Hoy estamos en nuestro encuentro número 176. Seguro ya muchos de vosotros tomates el saber que nuestra querida amiga y reina del ladino, la querida Matilda Coenzarano, nos dejó la buena vida, bendita sea su memoria. Qué mejor, como pensé hoy, qué mejor que honorarla con este día hablando de criaturas, hablando de lo que el avenir que puede tener nuestra lengua si laboramos y nuestra cultura, claro, si laboramos por ellos en casa. Con este voto de honorarla como corresponde, con un encuentro solo para ella, tomamos la idea de hacer el Alja del Vinien, un homenaje a la querida Matilda, con la participación de muchos colaboradores y balabayes de encuentros de Alja. Así que vos encorajamos a venir a conocer más sobre ella. Seguro muchos de vosotros tenéis en casa materiales, de libros escritos. Ella fue una escribana muy prolífica y laboró y lasdraó a bastante por nuestra cultura y nuestra lengua, y entonces vamos a honorarla entre todos el Alhad 16 de junio, el Alhad del Vinien. Si quieres mirar los filmes de los programas pasados, puedes entrar en youtube.com/sfarad o en sfarad.com/tv, y ahí vas a topar los fílmicos de todos nuestros encuentros de Alhad y más materiales sobre la cultura sefaradí y la lengua. Si nos querés dar una ayuda, una colaboración, podéis ir a sfarad.com/encontros y hacernos llegar vuestra colaboración. Ama también nos ayuda y muy mucho a difusar nuestra lengua y nuestra cultura. Si cuando vas al canal de youtube.com/sfarad, metes me place, me gusta, like, si haces comentarios, si vos enregistras en el canal y si partajas estos filmes que metemos ahí, esto ayuda mucho a la lengua y a la cultura. Y claro, como empecé diciendo, el día de hoy vamos a hablar de esto, como me da mucha esperanza y mucha alegría esto que va a partillar con vosotros el querido doctor Devin Naar, nuestro balabay del día de hoy, por el Centro Strum de la Universidad de Washington, hablando con mis chicos en nuestra lengua. Querido, venido en buena hora. Buenos días, merci mucho, Liliana. Es un placer. Ahí tienes a mañana matrana. Tenemos que pedir disculpas. Es mi placer de estar aquí con todos vosotros. Muchos conocidos aquí veo y unos desconocidos, amigos nuevos. Boyrun, es un placer de hablar un poco sobre, bueno, un experimento que hacemos en casa, que hacíamos en casa, procurando de hablar con mis hijos en nuestra lengua. Y para decir un poco sobre, quiero hacer unas cuantas cosas en este encuentro. Quería describir un poco la motivación y las cosas con las cuales rehusimos procurando de hablar la lengua y las cosas que no rehusimos. Y bueno, estaba una, perdón, eh, es un experimento muy difícil y bueno, a la fin es posible que todos vosotros vais a decir que bueno,
debes de irse y meterse en la Timbarana, en un asilo de locos, porque, bueno, eh, es muy difícil hablar en una lengua que no es tuya. Quiero decir que la lengua de ladino no es mi lengua madre, es la lengua, diré, nona, la lengua de la generación anterior. Y bueno, de hablar una lengua que no es una lengua tuya, sin una comunidad Claro. viva en el vecindado, es una locura más grande. Aló. Seguro, yo verdaderamente tengo admiración porque tú mueres en los Estados Unidos y los chicos tienen un tono de personas que les hablan en inglés y en las escuelas y esto. Y mismo me parece tus chicos tienen, o alguno, el mayor tiene español, castellano en la escuela. Sí, Ancina que también mostrar la diferencia a un chico tan chiquitico que no es española, más se parece, ama, bueno, y no tiene con quién hablarlo, solo con ti, o puede ser con alguna otra persona solo en la comunidad. No, sí. esto es una barbaridad, te voy a decir. Sí, muy difícil. Sí, es verdad que tenemos dos dushmanes, dos enemigos, el castellano y el inglés. Y debemos de defendernos y protegernos contra estas lenguas. Y bueno, no estamos ganando, veramente, no estamos Bueno, ganando. ama, estamos luchando. Esto ya es Luchando, y bastante. ladrando, Sabes, perjurando. pensando en esto, cuando nuestros queridos Moshe Shaul y Matilda y unos cuantos empezaron con publicaciones y escritos y todo esto, bendita sea la memoria de ellos dos, también las graban en un lugar donde no había mucho con quien partallar esto, ¿no? Estaba un poco escondido también, todo es un esfuerzo. Ama, llegamos hasta aquí porque ellos empezaron con esto. Sí. Entonces podemos pensar, a nosotros nos va a dar mucho laboro, ama puede ser en generaciones siguientes se van a acordar de estos laboros del empecillo cuando ninguno no lo hacía. Inshallah, si quiere el Dios, sí, sí, sí. Bueno, quería Te partajar dejaremos a ti hablar con nosotros. hablar un poco y después si tienes demandas, mete las demandas en el chat. Después espero que tengamos la oportunidad de hablar un poco. Ahora, em, mi PowerPoint está aquí y bueno, para empezar, em, quise decir dos verbos más. em, y decir qué quiero hacer durante este encuentro. Y tengo unos cuantos butos. Quiero recontaros un poco sobre la inspiración y la motivación de hacer este experimento de hablar con mis criaturas que ahora tienen 8 y 5 años. Y voy a hablar antes un poco de la familia mía y el rol que jugaba la lengua nuestra en mi juventud. Y después, como decidí de entrar más al fondo de la lengua, que como dije antes, no es mi lengua madre, ama la lengua nona, y como decidí de procurar de hablar con mis hijos, que ya es otra cosa, hablar con los hijos. Y después quiero exprimirvos un poco sobre el proceso, cómo hablar a criaturas en ladino en Seattle en el siglo XXI, donde no había otras familias que hablan ni en Seattle. Y no sé si vosotros sabéis otras familias con criaturas que están procurando de hablar en casa. Quería saber muy mucho si hay. Y bueno, en una época en la cual no hay otras familias eh, tantas locas que la muestra, eh, eh, ¿cómo puede emplear y culanear la lengua del ladino? ¿Es como una lengua viva o es una lengua, como los lingüistas dicen, postvernacular? Que quiere decir una lengua que se emplea para representar su identidad y no solo para comunicar.
o no para comunicar, solo para decir cuando empleas un refrán en tu vida de cada día. Si estás hablando cada día en día en inglés o en hebreo o en castellano o en griego o en turco o francés o lo que sea, si empleas un refrán en ladino, esta es una manera de demostrar que y decir que sos sefaradí. Es una cosa de la identidad. Um, bueno, la demanda es, puedes culanear una lengua como vernacular, un poco para comunicar de cada día, y una lengua postvernacular, que quiere decir para mostrar y representar una identidad distinta. Um, y vamos a ver si puedes hacer esto con una familia, como percurrimos de hacer nosotros. Eh, y una otra cosa que quiero decir al empecillo es que los lingüistas dicen que hay dos maneras de tener contacto con una lengua. Inmersión, que quiere decir entrar completamente en una lengua, y infusión, que es recibir la sabor de la lengua con refranes o dichos o unas expresiones, a mano para hablar de cada día. Y bueno, se puede hablar, perdón, puede sentir, ¿es la lengua una lengua pasiva solo o una lengua activa? Y estas son las demandas que quiero hablar sobre estos sujetos hoy. Y voy a decirvos unos ejemplos cuando reushimos. Veramente la pandemia ayudó muy mucho y unos ejemplos de no reuscir. Y la escuela no ayudó del todo, del todo con este punto. Allora, voy a empezar el empecillo, quiere decir, antes unas cuantas generaciones con mi familia de Salonic, porque empieza aquí en Salonic y esta es mi familia, Hajam Benjamin Nar y la Rubisa Rachel. Aquí estos son mis bisnonos que nacieron en Salonic otomano y vinieron a los Estados Unidos con la familia. Aquí es mi nono, que era hijo de 7 años cuando llegaron a los Estados Unidos en 1924, al empecillo a Nueva York y después en New Jersey, donde mi padre nació y nací yo. Había una comunidad sefaradía, una keilah ahí, donde mi bisnono era el jajam, y engrandecí ahí hasta que tenía no sé cuántos años, ama. Troquimos la Keilah por unas razones y salimos de ahí, ama la sabor y los sonidos y la historia, los cuentecicos de este mundo quedaron conmigo para siempre y me inspiró para saber más sobre la historia, la cultura y la lengua, la muestra, que era una lengua que ningunos no me hablaron en esta lengua. Fue una lengua solo para los viejos de la generación de mi nona que hablaban en ladino entre ellos. Y ni mi padre, ni su hermano, ni mis primos de su generación hablaban mucho en ladino. Sintieron mucho, ama no hablaban y este es normal para emigrantes y hijos de emigrantes. Ama cuando estaba engrandeciendo y cuando llegué a la universidad, estaba estudiando muchas cosas, la historia, la filosofía, y estaba hablando con mis amigos Ashkenazim, judíos, la más parte Ashkenazim, y me estaban demandando, Nar, no es una alcunia judía? ¿Qué alcunia es esto? Ladino, ¿cuál es esto? La Grecia, ¿habían judíos en Grecia? Sí, veramente habían y tenía que responder a las demandas de los amigos y empecé a hablar más con mi nono. Y cada semana estaba hablando con él por el phone, por el teléfono, demandándole demandas sobre cuál es la historia la muestra y la lengua la muestra. Y a vagar empecimos de hablar
en nuestra lengua por el phone. Y fue una maravilla porque mi nono no entendió muy bien por qué quería hablar en nuestra lengua. Y ya escapó, me dijo, ya escapó, ya se murió, no hay ningunos que hablan más en esta lengua, ma él aceptó a mi demanda y estábamos hablando por el phone y después decidí que quise seguir con mis estudios y fui a la Grecia y una cosa que me trujo a la Grecia fue unas cuantas letras, unas cartas que tenía mi bis tío que me dijeron que estaban escritos en Spanish. Este es lo que me dijeron. Es de Spanish. Y estaba mirando esta letra aquí. Bueno, no sé cuál es, pero no es Spanish. Dice, sí, 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 español, nuestro español. Y no había ningunos en nuestra familia que podían meldar. Y topé unos cuantos amigos que están aquí en Zoom, Iso Abraham y David Shebi, que me ayudaron mucho a descifrar estos documentos que hablan del Goral, del hermano Bajor, el Bajor de mi nono, que se quedó en Saloniki con su familia, se murieron en Auschwitz, malorosamente, y estas letras espiegaron todo lo que afectaron a ellos. Y la primera palabra que descifré, me acuerdo muy bien, fue esta palabra. ¿Quién sabe cuál es? Es alemanes. Y cuando descifré alemanes aquí, entendí que, bueno, esta letra va a decir lo que quiero saber sobre lo que afectó a tío Salomón y su familia. Y estaba en la universidad en esta época y tiene un amigo, Brian Berman, y hicimos un programa del Internet, Ladinotype, y empleamos este soletreo para hacer el primer font de soletreo al Internet. Y este font, que fue escrito por un amigo de la familia, Ino Nefusi, eh, que sobreguardó de la Shoah, entró al Internet. Y bueno, las mismas caracteres de su péndola que escribió estas cartas se pueden meldar cada mes en el amanecer, es su escritura, ahí el solitreo chiquitico aquí. Y si vas a Wikipedia, está aquí también. Emplearon las letras de mi familia. Eh, es una maravilla de ver cómo el Internet transformó la capacidad de entrar en el campo de estudios del ladino aquí. Y bueno, después de esto, decidí que quiero irme a Salonique y empezarme más sobre la historia y la lengua. Y en Salonique topé muchos documentos y libros. Y antes de empezarme en griego, estaba hablando con los viejos en ladino. Y en esta manera empecé, bueno, de con un acento americano que tengo, ya entiendo que tengo, ama, eh, anchando el ladino que topí de mi nono, engrandeció la manera de hablar el judeo español a, a la Salanicli. Quiere decir que este es el temel, el fondo, la base de mi lengua es la lengua de mi familia y la lengua de la ciudad donde vino la familia eh, es de Salonique. Y estaba meldando mucho los jornales, hablando un poco con los viejos, haciendo interviews. Y publicó un libro sobre la historia de los judíos de Salonique y me casé con mi esposa Andrea y vino la hora de decidir que vamos a tener una familia nuestra y bueno, quiero hacer un experimento. Voy a procurar de hablar con mi hijo Bajor, que está aquí, Jaime Vidal, y tenemos los peces aquí. Y bueno, estábamos pensando, mira, vamos a empezar con una fusión. Voy a darle unas cuantas expresiones en ladino,
unas cuantas canticas. Estaba en esta época muy en allí y no quise solo darle unas cuantas palabras, quise procurar de hablar completamente con él y esta habla empezó cuando él salió de las tripas de mi esposa. La primera palabra que él sintió cuando salió, cuando escapó, fue Ijiko, que grite. Cuando salió, y esta palabra fue la primera palabra que él sintió en su vida y empezó Ancina con una vida en nuestra lengua. Y quiero decir que es nuestra lengua, que la base es el ladino, que ambesí sentí desde mi chiquez, ama que transformó mucho, porque bueno, no es mi lengua madre y tuve que inventar cosas y al empecillo tenían muchos amigos que me ayudaron, porque, bueno, al empecillo hablaba como un jornalista de Salonique antes de la guerra, porque estaba meldando los jornales y podía hablar de la política, pero no podía hablar de los pañales, del todo, y las comidas y todo esto, ¿cómo hacer esto? Y al empecillo tuvimos que inventar unas cuantas palabras y estaba hablando con Rachel Amado Bortnick muchas veces. Hicimos Zooms al empecillo, que me ayudó mucho. Y tenía demandas y demandé a Erika Peragia, a Jackie y Inobe Mayor, a David Bunes, a Karen Chajón, a muchos amigos que me ayudaron a topar las palabras menesterosas. Y bueno, empezamos la meldadura, el meldado es muy importante para los hijos, pero solo habían pocos libros en esta época. Bueno, podemos meldar para un bebé un poco difícil, unos de estos, un poco difícil. A vagar estábamos meldando todo, y lo que hice es tomé todos los libros para criaturas en inglés que tenemos en la América y hice traducciones en ladino, espontáneamente, diremos. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo y hice el tirtil que tiene hambre. Es el nombre de este librico. Y hicimos estas traducciones meldando con los hijicos. Y si no sabía una palabra, y es durante la pandemia, más particular, mi mejor nació en 2015 y el chiquitico en 2018 y tienen 8 y 5 años y la más parte de lo que hablo aquí appartiene a mi hijo Bajor. Me acuerdo muy bien una vez que había una hapsacá en la pandemia, un momento donde se puede ayuntarnos sin el menazo de recibir el COVID. Y mi madre y padre vinieron donde nosotros y mi madre me acompañó a la UDA de mi hijo Bajor para meterle a dormir la noche. Y ella podía ver cuál era el uso para nosotros cada noche antes de dormir. Me dábamos un libro, unos cuantos libros que estaban publicados en inglés, ama hacía traducciones en ladinos y, y tenía una torre de diccionarios y si no sabía una palabra para hacer la traducción, mi hijo mejor saltaba de la cama y me truchaba, me truchó esta torre de diccionarios de Nehama o de Pasi o de Cohen en Cohen o de Matilda también. No conozco muy bien el hebreo y solo un poco y francés un poco y no me acuerdo cuál fue la palabra que buscábamos esta noche. Duró media hora para topar una palabra que estaba en inglés y
que quería saber la palabra en ladino y topé en el diccionario francés y tuve que entrar en Google Translate para toparlo en hebreo y del hebreo al ladino. No me acuerdo exactamente cómo reuscimos, me topimos a la fin, después de media hora, esta una palabra para seguir con el cuentecico y a la fin mi madre bendicha que sea, que es ashkenazía, ama que habla muy bien el español y francés, me dijo, Devin, what did I do to you? ¿Cuál lo dice para que hagas ansina esta locura? Media hora para una palabra. La noche debe de dormir el chico. Ama, esta muestra un poco la intensidad y mira, yo muy militante, diremos. Cuando mis hijos al empecillo, si no sabía la palabra en ladino, no les decía nada en vez de decirles lo que quise decir en inglés. Y bueno, no sé cuáles son los efectos de esto hasta ahora. Ama al empecillo quise hablar jalis ladino, según puedo hacer yo. Ama, entendiendo que este ladino no es el ladino de los abuelos, no es el ladino de los nonos y nonas, este es un ladino nuevo para una generación nueva en un lugar diferente, un ambiente completamente diferente, extranjero de la cultura del ladino y tuvimos que inventar unas palabras también y vos doy unas cuantas palabras aquí. Bueno, hay influencia no solo de inglés, ama de español, porque todo el mundo, no todo el mundo, ama, hay mucha gente aquí en los Estados Unidos que hablan en castellano, español, y mi mujer habla español también y emplea el español para su labor profesional y me estaba quejando, Devin, estás matando mi español con este ladino. Y veramente, cuando ella estaba empleando para su labor una palabra ladino de origen turca en su labor profesional, fue un problema, porque la gente no entendía del todo. Bueno, en la casa inventimos unas cuantas palabras y una de las palabras es basura allí. No sé por qué, hay palabra para basura en ladino, estircol, y hay otros, chop. Basura apegó a las lenguas de mis hijos y inventaron la palabra basura allí. Los basura allí vienen cada viernes por la mañana por la calleja con un camión de basura allí y toman la basura. No sé cómo decir esto en ladino, el que viene a quitar el estiércol de la casa, de la calleja. En nuestra casa se llama basura allí. Y también cuando estábamos metiendo los hijos para traerles y pujarles por la calleja, una vuelta por el vecindado, lo que sea, no teníamos una palabra y entendimos que hay unas palabras que existen como carocha, por ejemplo, pero para nosotros decidimos de emplear la palabra arabá de criaturas. Sí, es un arabá, es un vagón chiquitico para criaturas. Y bueno, unos nos pueden decir, estás matando ladino, no se puede inventar palabras nuevas, Ancina. Otro puede decir, bueno, este es un señal que la lengua viva, está viviendo de ainda. Y otra palabra que tengo aquí, tenemacagia. Tenemacagia se dice en ladino, entre los siatelinos aquí, dicen que cuando eran chiquiticos, si había la madre tenía una cosa que hacer y decía a la criatura que vate al vecino y dile, teneme acá, quiere decir que va a cuadrarle unos cuantos puntos para que la madre haga lo que tiene que hacer. Y entonces no teníamos palabra para babysitter
en ladino, y entonces tenemos Tenemacallí o Tenemacallía. Esta es una palabra que inventamos y que tenemos en la casa. Y al empecillo estaba procurando de hacer todo en ladino, no solo Meldara, pero también inventamos unas cuantas canticas para los hijos y unos conocen eh, eh, Old MacDonald had a farm. En inglés es muy famoso en América. Old MacDonald had a farm. Y decidí que era una versión en ladino y inventé esta. Chilibón el Bakshavan. Es de Chilibón. Chilibón se llama el Bakshavan, el huertalano, y tiene un chiflic. Chilibón el Bakshavan tiene un chiflic. Aide, bre. Y después puedes cantar con todos los animales que hay en el chiflic. En este chiflic hay una vaca. Aide, bre. Mu aquí, mu ahí, mu aquí, mu ahí, mu ahí. Oh, chilibón el bakshavan. Y después con lo que sea, cuál animal quiera, un cabretico, un perro, lo que sea. Y entonces empezaron un poco los nombres de los animales. Y habían otras cantigas encima que hacíamos. Y para cada de mis hijos hice un theme song, diremos, una cantica para cada uno. Y este es el cuentecico de Vidalico. Y estaba cantando esta cantica la noche. Después de dormir, perdón, después de meldar un libro, 2 horas meldando un libro. Y después cantábamos este cántico, que no es una cantica, es más como un rap, que no puedo cantar muy bien. Este es el cuentecico de Vidalico, que se llama también Mico, que mora aquí en la ciudad de Seattle con la mamica y el baba. También un hermanico que se llama Ezra. Y esta frase se adjuntamos después de nacer el segundo hijo. Y bueno, y habla de las partes de la casa, ¿ok? Y esta es una cantica. Y para el hijo chiquitico hicimos esta cantica, que es más como los raíces, la cantica de Ezra. Esta es la cantica de Ezra, que vamos a cantar con mucha kavaná, que te va a guardar contra el Ainara, que te va a proteger como una kemeya, que te va a traer mucha azlaja. Sos tu descendiente de un Selanikli, también de una familia que es Ashkenazi. Quiere decir que sos Jalis Yehudi. Y para no olvidar de dónde vinieron estos hijos. Y bueno, y empezó este experimento Ancina. Y bueno, unos me demandaron, ¿por qué estás haciendo esto, loco? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Y unos en Seattle me dijeron, ¿por qué estás hablando en ladino? No hay ningunos que hablan ladino. Si tienes la hora para empezarse en otra lengua, ¿por qué no hebreo? Unos me gritaron, Ancina. Hebreo es la lengua de los judíos. Ahora, debes de hablarles en hebreo. Y digo, bueno, hay millones que hablan en hebreo y bueno, hablo. אני יכול לדבר בעברית, אבל es otra cosa aquí. Y no hay casi ningunos que estaban hablando en nuestra lengua y quise hablarle. Y bueno, para mí fue una cosa ideológica, una cosa ideológica. Quiere decir, estaba contra la asimilación en los Estados Unidos. Y quise guardar la cultura y la lengua que mis padres y mis nonos tuvieron que perder para que salieron americanos a la fin. ¿Sí? Tuvieron que escoger o la lengua o la parnasá, o la reushita como ciudadanos americanos. Y entendí que yo estaba a la fin del hilo.
de la cadena. La última generación soy yo que sentía la lengua de hablantes nativos de la lengua del ladino. ¿Y va a morir aquí, ahora? No se puede. No se puede. No es justo. No es justo. Y achaques esta motivación, decidí de procurar, de hablar con mis hijos. Ama, la cosa muy interesante es que, bueno, hasta un punto mis hijos estaban recibiendo la lengua, ama no estaban hablando. Hasta un día, el 23 de diciembre 2020, mi hijo Bajor Vidal no quiso echarse a dormir. Quiso siguiendo jugando. Y le dije, puedes jugar hasta la hora que quieras, que me hables en ladino. Y como un milagro, él empezó de hablarme en ladino. Y es otra cosa, mira, al empecillo estaba hablando ansina. Estaba hablando ansina, la Dinglish, que estaba metiendo palabras de ladino y inglés en junto. Cuando tenía 2, 3 años. Ama cuando tenía 4, 5 años, entendió que inglés es una cosa y ladino es otra cosa. Y puedes ver cómo, cómo estaba hablando. Y el último ejemplo viene del libro chiquitico, Ezra. Y puedes ver, es muy interesante cómo habla. Como Iwan Uzo estaba viviendo aquí una vez. Y Iwan Uzo, for Ijos, we need to go to the Ijos Uzo Gruta to buy some, que gruta es muy selanically. To buy some. It's dulce, for Ijos. Es una mezcla. No, no es una lengua independiente aquí. The door closed on my carcañal. Baba, let's jugamos. Y cómo se emplea los verbos es una cosa muy interesante, muy interesante. Ama, en esta noche, la noche de New Year's Eve, él empezó a hablarme. Y 2, 3 horas estábamos hablando y empezó 2 horas, 2 años, 2 años, desde que tenía 5 años hasta 7 años durante la pandemia, casi, que estábamos hablando en ladino. Y escribí una poesía un poco sobre la inspiración y es una representación de lo que él me demandó en esta noche. Y voy a presentar un poco de esta poesía. Y me demandó, me acuerdo muy bien, y me demandó, Baba, ¿de qué no tenemos libros con palabras en nuestra lengua? Solo Papagayo Judío, Solica Maqueda, los cuentos de Johá y los cuentos de Matilda, que de bendita memoria, de Matilda con Serrano. ¿Por qué Baba? Me demandó. Entienden nono y nona, pero no hablan. ¿Dónde están los nuestros, Baba? Y me dijo, no voy a olvidar esto. Los nuestros existen solo en los encuentros de Al-Had. Esta fue la demanda que él tenía. Y bueno, en esta poesía que representa mis sentimientos, respondí por qué, y bueno, estaba llorando durante este punto, sin duda, y, y lo que escribí pensando en esta noche y procurando despiegarle porque no hay ningunos y pocos, no hay criaturas, escribí Ancina las razones y las razones Ancina, que el ladino es una lengua que no es lengua, un jargón, una jerigonza.
sin padre ni madre, que nació en Tisha B'Av la tarde. Un dialecto bastardreado, corrompido y caracteriado, chaqueado y desmazaloso, un chomlec secanoso. Se dicen que manca palabras y verbos, que manca ideas modernos, que manca todo concepto civilizado, longe de Jalisco castellano, que no trae honor al turquino, judaísmo español y judeo-español o ladino, y jastra de la Shona Kodesh, hermanastra enjermada de Yiddish. Y sigue ansina, ¿no? ¿Ok? Ama. Después quise procurar despiegarle por qué debemos de hablar la lengua y cómo se puede defendernos. Y escribí, recordándome de la noche la esta, ya tomé un suluk, acordándome que la lengua no es churuk. El que dice que nuestra lengua es catá, este pincel que come halva. Dile, cállate a este varón. Muchas palabras nuestras le echan una bendición. Silans, curto, shetika, sopa, dale camino, sus, molche, mudera, genigenom con este pepino. El esperanto orgánico balcánico mediterráneo, un cupri cultural es nuestro deseo, que nos trae mucho jair y es digno de un avenir. Lengua judía sin bandera, ni asquier, ni armada, ni la sangre de la espada. Lengua abierta como esponja, hermosura tiene como la conja. No hay lengua con más imaginación, con influencias de cada una y una nación. Desde Meamloes, lechón del ajeno, devino lengua de Moabet de todo el pueblo, que empleamos en casa y en el charshi, y en la comunidad donde su son es ferajli. Lengua bendita de la Keilah de Musar, lengua de la Kaleja para hablar, lengua de guisado refranes y la música, lengua de literatura, poesía, teatro y la política, lengua de picharmos de la risa, lengua de llorar y de echar endecha, lengua de asilo y de escuela no tenemos más. Estudios universitarios son las últimas oportunidades. Y bueno, hay mucho más de esta poesía muy largo que escribí. De este punto, empecemos, Vidal y yo, a hablar en nuestra lengua cada día y día. Hasta que vino la hora de la escuela pública. Y bueno, tenemos en Seattle, como en muchas universidades, perdón, muchas ciudades, escuelas bilinguales. Para heritage speakers, si vienes de una familia que hablaba o habla español, se puede entrar en una escuela especial para español hablantes. Y mi mujer y yo estábamos pensando y hablando y discutiendo mucho. Queremos que entren en una escuela bilingüe para que ambezcan el castellano. Y no estamos seguros. Teníamos la oportunidad de hacer una prueba o interview con los maestros. No sé, ¿somos heritage speakers of Spanish? No sé. ¿Son heritage speakers de ladino? No sé. Es un ladino neoladino, es ladino artificial, tiene raíz con conexión. Y no voy a olvidar del todo el día que teníamos el interview en el Zoom con los maestros de español y empezaron hablando presto con Agile el castellano, y Vidal me murmuraba, papá,
están hablando en español y no hablo español, hablo ladino, me dijo. Es casi el mismo semejante y él no quiso hablar con ellos. No quiso, son muy tímidos mis hijos, eh, muy tímidos. Y los maestros no entendieron por qué estábamos aquí. Si los hijos no quisieron hablar y empecé a explicarles a los maestros, bueno, es una forma de español que hablamos en casa, mis nonos hablaban y veramente estos maestros de español no sabían del todo cuál es el ladino, judeo español o los sefaradim, no sabían nada. Y pienso que ellos pensaban que éramos jambazes, éramos procurando de engañarles, de meter nuestros hijos en una escuela bilingüe para que no tenían derecho. Y ahora no entraron en esta escuela, entraron en una escuela pública donde todo el mundo habla en inglés. Y no sé, sería una buena cosa entrar en una escuela española, porque bueno, van a traer, y ya está, que la lengua española está entrando en el ladino, está corrompiendo el ladino que ya es una lengua bastarda, diremos. El español es una cosa y el inglés es otra cosa. Y puedo entender lo que hicieron mis nonos o mis padres, que tenían vergüenza cuando sus padres les hablaban en ladino y estaba 2 generaciones después repitiendo. Y tenemos la misma cosa. Estaba hablándoles en ladino delante de los amigos y me respondieron en inglés. Me respondieron en inglés. Y cuando estaban a mi lado durante la pandemia, estábamos hablando mucho, 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 mucho en ladino. La mayoría del día están fuera de la casa, están con anglohablantes y todo el mundo está hablando en inglés. Y a vagar en casa, el mejor empezaba a hablarme más y más en inglés. Yo en ladino de India, él más y más en inglés. ¿Entienden? Los dos entienden muy bien, ama más y más en ladino, perdón, en inglés. Y bueno, sin una comunidad, sin una realidad del ladino, sin libros, sin videogames, sin movies, cinema, sin televisión, sin YouTube videos. Todo esto es muy difícil a seguir, Ancina, ama. Inshallah que plantemos las semillas, los semientes de la lengua y es para ellos a decidir cuál van a hacer con la lengua, que está en un cajón del meollo, ya metió al tino de los hijos esta lengua y espero que hagan lo que quieran con la lengua. Para escapar ahora, quiero mostrar unas grabaciones del Bajor diciendo unas cuantas cosas en latino y vamos a escapar. Y espero que puedas sentir esto. Duerme, duerme, querido hijico, ¿Puedes sentir? Duerme sin ansia y y dolor, dolor. horror, Será serás tus luciosos luciosos hijos. hijos. Duerme sin ansia y dolor. ¿Ok? Este es un ejemplo de una cantica que cantábamos y cantamos en la noche. Y unos de vosotros conoces a Serra Oeste y esta es una cantica suya. Hora de despertar, hora de despertar. Hora de aferrar el día. ¿Ok? Y esto es más como hablar. Sí. Mira,
Ok, Ancina, él estaba procurando de crear, este es Vidal, el mejor, su propia cantica. Este es una cantica sobre un bicicleta y este es, este es. Perdón. Una parte antigua. Hoy es un buen día de empeñar un bicicleta y después, si caes está bien, solo tienes que ir atrás en arriba en bicicleta y después tienes que seguir empeñando. Bravo. Y mira, este es muy interesante porque no sabíamos cuál palabra emplear para un bicicleta, la bicicleta, y empleábamos la palabra que viene del turco, embeñar un caballo, embeñar un caballo, y empleamos la misma palabra para un bicicleta, que es una palabra de origen turca. Bueno, y este es, y bueno, la cosa más difícil es que mis hijos no quisieron que haga grabaciones y tenemos muy pocas grabaciones de sus hablas. Esta es una grabación que hice clandestinamente, en secreto, y no sabía que estaba haciendo esto. Y esto vino después del interview con los maestros español, donde no quiso hablar con ellos en ladino, en español, ni en español ni en ladino. Vamos a plantar las aceitunas. Ok, fuera. El árbol, ¿dónde está? No, está allí, pero vamos a plantar allí. Mira, Vidal, ¿me puedes decir de qué no quisiste hablar con el maestro y la maestra? No sé. ¿No sabes? ¿Tenía vergüenza? Ama, ¿de qué no quisiste? Papá, ¿quieres ver qué hice? ¿Qué hiciste? Cuando te metí aquí en mi bolsa porque me traía la casa de no mirar ¿Qué vas a traer ahí? esto. ¿Cuál es? Este screws. En esta cajita. Esto es los screws. ¿Qué vas a hacer con estos? Traer a Nana y Nana y hay más screws. Este tipo aquí Ajá. y un bit. ¿Y qué vas a hacer con todo esto? Traer a Nana y Nana porque Nana y yo en nuestra casa no fraguamos mucho. No, ¿vas a fraguar ahí donde ellos? Sí, porque ellos tienen más madera. Más madera. ¿Y qué vas a fraguar con madera? Otra mesa. ¿Una otra mesa? ¿Como la mesa ahí que hiciste ya? Sí, puede ser. Esta es la idea. Y bueno, este es un poco sobre nuestro experimento en ladino. Y esto es, no sé cuál va a fitar al venir, esto es lo que procuramos de hacer y a la fin solo tengo que decir a mi esposa Andrea, mil gracias por todo lo que ella hizo, hacía y hace para ayudar con este experimento. Y vos gracias muy mucho por sentir un poco sobre este experimento y besos a mis hijos y gloria al Dios que tengan bien y vosotros también. Amén, ve, amén. Nosotros tenemos que engraciarte a ti, ¿no? Tú a nosotros, que quisiste venir a partillar esta maravilla, porque me parece que Quasi eres el único con este amor, con esta
dedicación a los hijicos, no solamente a los hijicos, a la lengua, a la cultura. Y orimos contigo cuando sentimos a los hijicos y cuando nos contaste algunas cosas. Es una maravilla. Y verdad que aquí solo hay mensajes de amor para ti, de engraciamiento por lo que estás haciendo y de encorajarte a continuar, claro, porque esto es muy valuoso y verdaderamente deberíamos de elaborar un poco en esto. Yo mientras estabas hablando, que uno dijo que su sobrina puede hablar un poco y decía de que no pensemos Devin en hacer un Moabet una vez a la semana, puede ser día de semana, que los hijicos sientan y hablen con mozos o que nos sientan, no de mucha gente, por no darles vergüenza y esto, ama, pienso que podría ser un poquitico una vez a la semana o una vez al mes de hablar con otras personas, poder demandarle a ellos y ellos a nosotros en nuestra lengua, ¿no? Sería muy bueno. Bueno, mis hijos tímidos, muy tímidos, vamos a ver. Seguro, seguro, seguro. Todos van a ser tímidos, ama, a poco a poco. Bueno, vamos a meldar un poquitico de mensajes que hay una grande cantidad. A ver, vamos a ver si hay una grande cantidad y se me va. Tenemos saludos del Empecillo, de Adrián Toro Quintero, desde Colombia, shalom para todos y venidos con bueno. Y también de Steven Torres, desde New Jersey, que nos manda saludos. Aaron Shapiro, desde Washington, D.C. Adrián que nos dice, bueno, que doña Matilda de bendita memoria, quien gané en este, una piedrita y que en su reposo para eterna recordación, seguro que sí. Al empecillo, para los que entraron más tarde, hablamos de que pedimos a la querida Matilda Cohen Saram. Miriam Sherman también dice buenos días y buena semana a todos. Qué emocionante sentir a David y sus experiencias hablando con sus hijos en nuestra lengua. Y aquí es que Aaron Shapiro dice, si quieres, tus hijos pueden practicar con mis sobrinas. Puede ser, no está solo en esto. Aaron es que mora en Washington, D.C., tiene que ser por Zoom o por alguna plataforma. Y estaría muy bueno que los hijicos se hicieran amigos del judeo español, del ladino, ¿no? Nisim Eskenazi, que dice, siempre sujetos de criaturas es mucho interesante. Abrazo fuerte a todos desde Israel. Julia Peck, que la vamos a tener en cerca, hablando también de un proyecto semejante, como en un mes, Día de Al-Had, en un encuentro, está aquí con nosotros, vinida en Bonora también Julia, que elabora por una cosa semejante, hablar más ladino en casa, y esto es que nos va a hablar en junto con Jacob Henak. Dice, siempre un placer sentir a Devin, abrazos desde A Coruña, en España. Lucien Beraja dice, merci Devin, abrazos desde Sao Paulo en Brasil. Jacob Genaque saluda a todos y a Julia. Esra que nos manda saludos y Rosa Pereira, muy bueno. Inshallah yo hubiera hecho lo mismo. Bravo. Levana Galanti dice, buenas tardes a todos, semana clara y Javeres buenos, saludos desde Jolón, Israel. Ítalo Felizardo, que nos manda saludos desde Campos de Goitacazes, cercano a Río de Janeiro, en Brasil. Gloria Asher, que nos dice, maravilla Devin, y Chico bendicho, el tuyo Bojor y su padre también. Gracias por partillar justo en este tiempo de dolio. Seguro. Como teníamos una amiga que decía, una lágrima, una risa. No, así es la vida. Una lágrima, una risa.
Rachel Amado Borni, que dice, qué grande labor de traducir libros para los hijos. Esto se llama dedicación. Silvia Al-Hadef, que dice, Shalom a todos, semanada buena, Chag Shabbat Sameach, merci mucho, Kol Hakavod, Devin, por lo que está haciendo con los hijos. Es muy importante, bravo. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube. No tenemos el nombre, a lo manco Finagora. Ama demanda, ¿cómo ves el futuro del judío español? ¿Cuál es que hace la autoridad del ladino? No es Devin quien sabe cuál lo hace. Buenas demandas. Sí, no Otro, tenemos respuesta, ama que queden registradas que todos tenemos y estas demandas, ¿no? ¿Cuál es el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación y de la lengua en ladino? Buenas demandas, me parece que para pensar todos sobre esto, ¿no? Daisy que dice, por basuraji, decíamos chopchi. sí. Amberti después, ama, ya teníamos esta palabra ahí. Ya quedó para los chicos. Bueno. Julia que dice, tienes razón, Devin, cada familia tiene usos suyos, incluso usos lingüísticos y verbos inventados. Qué hermoso. Eh, dice Rachel, me agradó Chilibón el Bakshabán. Y a todos. Tenemos una cantiguita también de que se hizo en un proyecto. Puede ser, tienes la música, las músicas, se hizo Festiladino para criaturas. Una cosa Y perdón. sí, no, no, está bueno. Y hay una cantica por los animalicos también. Sí, no, no conozco esta. Sí, me voy al mercado. Ok. ¿Conoces? Me voy al mercado, Ok. un Ajá. gallico a mercarme. El gallo ki, me va a cantar toda la semana. Y Ancina con muchos animales. Y esto está muy hermoso, que puede servir también porque es muy alegre para bailar y para hacer los gestos de los animales. Sí, sí, sí. Y bueno, una cosa que no dice es que en esta poesía que escribí, a la fin, que no llegué a la fin, dice en esta poesía, la pandemia, la época de la pandemia, el Zoom boom, malgrado la tristeza nos trae luz al bodrum, acordándonos que no estamos solicos, hay muchos que ladran para nuestros hijicos los amigos de la Ladino Comunidad y las sonrisas de los ladineros, unidos por el ladino, atraverso el mundo entero. La Hermandad de New York y la Autoridad de Jerusalén y las estrellas de Estambul nos guardan de Bedajaim. Y entonces, bueno, el YouTube y lo que haces vosotros es muy importante. Estábamos sintiendo cada Motzei Shabbat unidos por el ladino. Todas las canticas, cada Motzei Shabbat. Es una parte del uso nuestro de Abdalá. Es que decimos Abdalá, aprontamos para echarnos a dormir. Limpiamos los dientes con la forchica chiquitica y bueno, sentíamos eh, unidos por el ladino. Para los que no saben, durante la pandemia, que como dice Devin, fue unos tiempos muy negros para todos, de estar solos, de algunos jazinos y esto, amamos Puyó a encontrarnos todos y también hacer estos encuentros de Ajad, porque no podíamos tener las actividades en cada país que era con las personas. En este tiempo, Marcelo pensó en un proyecto muy hermoso que se llama Unidos por el Ladino y que tuvo cantadores y cantaderas de todo el mundo grabando, enregistrando en sus casas chiquiticas partes de un cante para hacer un cante entero. Hicimos unos 5, creo yo. Y cuando se abrió todo con la pandemia, ya no tuvimos el tiempo y los cantaderas y cantaderas tampoco de tornar a este proyecto. Ama,
me parece a lo manco una vez al año tenemos de hacer una cantica nueva, porque también nos aunó a los cantaderos y cantaderas de todo el mundo esto, ¿eh? Y fue muy hermoso. Este es un proyecto que también se puede sentir en el canal de youtube.com/Sefarad, Unidos por el Ladino, y vas a ver cantadores y cantaderas afamados en junto con no tan conocidos. Fue muy hermoso. Merci, Devin, por traerlo aquí. Muy hermosa la poesía, no, todavía no está el mensaje, ya va a venir a Mac. Me parece que alguno ya demandó de si nos puedes dar la poesía entera, completa. Está muy hermoso, eres muy buen poeta. Te voy a decir que esta parte no conocía. Tus escritos tengo meldado y todo modo de cosas y tus hablas, ama poemas no había meldado tuyos. Puede ser mi falta, no sé. No tengo publicado nada de esto, o sea, por ejemplo. Bueno, Daisy Braverman que dice saludos a Devin y sus hijos, merci por un encuentro interesante. Marcelo que nos dice, el laboro para Izet que cale que enregistre Chilibón el Barshaban con las estrellas de Estambul. ¿Y por qué no con los hijos de Devin que la canten con ellos? Y también Izet tiene hecho este modo por la internet los dígitos enregistrando en sus casas. Así no que de qué no. Muy, muy hermoso. Por YouTube o por Facebook, Edgar Iván Ramírez dice una simpática acotación y es que el camión y el recogedor son del aseo, pues los de la basura somos nosotros. Está muy bien esto. Nosotros somos los criadores de ciércoles. Ellos son los que limpian todo lo nuestro. Bien. Ítalo Felizardo que dice, qué bueno que quisites hablarles en español nuestro. Mi madre lo pidió y yo aquí estoy hablando nuestra lengua con 19 años. Quiero decir que es remarcable cómo Ítalo estudia, habla, investiga por la lengua tan jovenico que es y cuánto que sabe y se ambesa. Muy, muy, muy bueno. ¿Dónde mora él? También a ti te felicitamos, Ítalo. ¿Dónde mora él? ¿Dónde mora? Es cercano a Río de Janeiro, en Brasil. Un poco Miriam Sherman, ¿cómo? longe de aquí. Lejos de aquí. Longe, ama todo cercano con la tecnología. Sí. Todo es cerca. Miriam Sherman que dice, muy hermoso, muy, muy hermoso, Devin. Me hace acordar mucho de lo que yo hacía en engrandeciendo a mis hijos con español. Ahora estoy tratando con los nietos y metiendo el ladino también. Yo también les digo todo el tiempo que estas generaciones no pueden perder nuestra lengua y cal que la usen. ¿Verdad, Miriam? Susana Bejar dice, qué interesante todo esto, Devin. Maravilla, un labor de amor a nuestra lengua y nuestra cultura, ama más que todo un labor que muestra mucho amor y dedicación por tus hermosos hijos. Acabó, ¿verdad? Sí. Y Adrián que dice, unos verbos muy hermosos pronunciados por el señor Devin Nar. Seguro es cuando me dabas la poesía. A ver. ¿Qué más? Tenemos muchos mensajes. Tengo que pasar un poco. Podemos eh, guardar los mensajes y mandarme los sí, te mensajes. los voy a mandar todos, todos. Esto cada encuentro se hace. Sí, porque no podemos. En veces hay poquiticos, además cuando hay muy muchos hay que mandarlos. No podemos enfaciar a todos 20 puntos meldando una y otra cosa. Corina, tú a ti que dice, fantástico, Devin, muy buen labor con tus hijos y con todo lo que haces, muy interesante, Col Agabod. Dice, mi papá que era estambulí, cuando no quería que oyéramos lo que le decía a mi mamá, me decía, dile a la vecina que te deten acá. Mm, semejante. Tenete allá, bueno, tenemos muchos verbos para esto, ¿no? Tenemos Bordar, y en aquí. turco se dice también, o tu bordar. Oturburdá, claro que sí, Oturburdá conocíamos en mi familia, decían Oturburdá. Y nosotros ni sabíamos lo que era.
Jay Kogenak que nos dice que claro, vos encoraja a venir. Bueno, yo vos encorajo a todos los encuentros. Ama Jake dice el 7 de julio, como estemos a fila, Julia P, que va a hablar de su nuevo proyecto, como hablar más ladino en casa. Y todos queremos empezarnos cómo hacer esto también. Merci mucho. Adrián es el que demandó si podías partajar el atadillo con la poesía o una manera de que allegarla, si quieres, a todos. Ama, esta poesía nos hizo llorar en el empecillo, no la maldad es entera, solo el empecillo y la fin. Y tú ya estabas emocionado, ama, yo no podía parar de que me caigan damblas en los ojos. Miriam que dice, a Macales seguir hablándoles en ladino, no importa si ellos responden en inglés, sí funciona esto. Sí. A ver qué más tenemos, porque mientras yo estoy meldando vienen más y más mensajes. Vamos a ver. Guy Albala, o Guy Albala, dice desde París, ¿cómo de maravilla lisión mos dates? Merci mucho, Devin, por este maravilloso ejemplo. Bien. A ver, vamos a meldar unos de los del cabo y vamos a escapar. ¿Qué tenemos? David Cohen, que desde YouTube y Facebook nos dice saludos a todos de Ámsterdam y col acabó del señor profesor Nar. Aarón Israel se encuentra, y también Aarón Israel, que nos dice saludes desde Valencia en Sefarad. Ya viste que no solamente estamos aquí en el Zoom, tenemos amigos que nos miran por YouTube y por Facebook y también traemos aquí algunos mensajes. Bueno, aquí Marcelo que vos mete en el lugar de las conversaciones que el atadillo para sentir unidos por el ladino y vamos a escapar con estos saludes. Tenemos de Susan Bear, tenemos que hacerlo otra vez, fue muy hermoso. Esto verdaderamente, Devin, esto es una maravilla. Te quiero decir que no sé si tú tienes en cuenta la dimensión esto porque es adentro de tu casa. Ama, en primero la emoción que nos da que quieras partillarlo con todos nosotros y para nosotros la emoción y lo que nos encoraja a hacer esta misma cosa con hijicos y nieticos Amén. y sobrinos y primicos chiquiticos que tengas todos. Tenemos de elaborar, yo hice un poco también con mi nieto mayor de meldar el Principico, porque él ya es más grande, el Principico en judeo español, unos capítulos un poco, y hay en que encorajar a todos de elaborar, no importa si no entienden el cuerpo, el cariño, y se pasa por las palabras mismo que no entienden del todo. Ama, que sientan que alguna vez cuando sean un poco más grandes o grandes como mozos, tornen a la lengua, digan, yo esto lo conocí, lo conozco. Merci muy mucho, Sí, verdaderamente. vosotros también. Para este Y plataforma. también, Sí. Ujú. y también tengo de remerciar que te hicimos a levantar día de Al-Had muy temprano. Bueno, Sí, puedes, tampoco quisieron venir a hacer ansina los hijicos, ya vide. ah, Vidal y Ezra, no sé si estás ahí, ¿quieres abrir el ecrán? No sé, están con mi esposo. ¿Quieres venir aquí abajo a mi bureau a decirles hi a todos? Corriendo, corriendo, corriendo. Allora, Bueno, veremos. Si Dime si vienen, los nos pongo da en el aviso. ecrán. A ¿Perdón? ver, los quieres, si los quieres que los meta en el ecrán. ¿Qué? Ellos, no sé. No, están en otra parte de la casa. Están en otra camareta, en otra oda, no importa. Ya vimos las fotos y puede ser el próximo año, están un poco más grandes y van a venir y ellos a contarnos. ¡Ah, aquí vienen! Hay uno aquí, Ezra está
Ay, ¡Qué Ezra. alegría de verte! ¿Diles que Javier? Ok. No, Ok. ya está. Con esto ya nos contentamos. Ah, Ya ¿quieres está. decirnos hola? Hola, diles una cosa. Bueno, estás muy hermoso y estamos muy honrosos de que estás aquí con nosotros. Sí. Hey, Vidal, ven aquí. Ven aquí, dile. Mira, ya está. Está muy grande, Ezra. Sí, Ezra, ya, ¿cuántos años tienes? Wow. Yo me acuerdo de Bebico. Uno. Shaka G, Bueno, él es Shaka G. déjalos que vayan y vengan, no nos molesta del todo. Esto es muy hermoso de tenerlos aquí, como cuando Hannah tiene a su criatura, su hijita, mirando también. Seguro que sí. Esto es nuestro avenir. Tenemos que estar muy orosos y contentes de que vino un poquitico. A lo manco Ezra. Bien. Bueno, nos vamos a escapar de este hermoso encuentro. Verdaderamente, todos de corazón te engraciamos que partajates esto y queremos tomar tu ejemplo. Seguro Muchos que sí. nosotros. Vamos a partajar el ecrán otra vez. Como dijimos, una lágrima, una risa. Estamos muy contentos el día de hoy con este encuentro. Ama, tuvimos una grande piedrita esta semana, el día de martes, que tuvimos a ver que hemos dicho la buena vida a Matilda Cohen Sarano, de bendita memoria, y vamos a hacer un homenaje, un programa especial, un homenaje a Matilda el día de Al-Had viniente. Tengo de regraciar a Daisy Braverman porque era su encuentro de Al-Had que tocaba por la hermandad sefaradí. Ella nos dio este día con grande corazón y le regraciamos muy mucho porque creemos que Matilda merece todo un programa solo para recordar a ella, los que la conocimos y los que no la conocieron, para saber un poco más de esta persona tan querida por todos nosotros. Y entonces nos encontraremos a esta hora unos cuantas personas a hablar en un programa especial por ella. Como cada semana vos encorajo a mirar los filmicos en youtube.com/sfarad o en nuestra página sfarad.com/tv. Si nos quieres dar una ayuda para continuar con los chicos costes, ama que los tiene cada vez más altos, el hacer los encuentros de Al-Had, puedes ayudarnos entrando en sfarad.com/encuentros y vas a topar la manera de hacernos llegar vuestra colaboración y también entrando en el canal de youtube.com/sfarad para partajar o comentar o decir que vos placen estos programas. Esto también nos da mucho ayuda. Y como cada semana decimos, buena semana que nos del dio, paz para Israel. También, como decimos, una lágrima, una risa. En estos alcabos días se rescataron algunos que estaban aferrados por el Hamas. 4 de los aferrados tornaron a sus casas y esto también nos da alegría que nos llegue a nuestra tierra de Israel la paz en curto. Para todos, semanada buena o buena semana que nos del dio. Shalom, merci mucho. Bravo, Un bravo. abrazo, merci mucho. Mashallah, Los David. estimo mucho. Buena semana a todos. Mashallah, mashallah. Muy hermoso el encuentro. Y estemos alegres. Sabor alegre y dulce. Y por ti yo viviré. Albermos. Al ver, Ver.
vemos.